Orígenes y fundación de Tenochtitlan, 1325. La historia de Tenochtitlan comienza con el legendario origen de los mexicas, también conocidos como aztecas, un pueblo que emigró desde el mítico lugar de Aztlán, en el norte. Guiados por su dios de la guerra, Huitzilopochtli, los mexicas peregrinaron durante muchos años, buscando el lugar señalado por la profecía, un sitio donde verían un águila devorando una serpiente, posada sobre un nopal en medio de un lago. En 1325, encontraron este lugar en un islote del lago de Texcoco, en el Valle de México. Allí, fundaron Tenochtitlan, la ciudad que se convertiría en el centro de uno de los imperios más poderosos de Mesoamérica. El entorno acuático del lago proporcionaba no solo defensa natural, sino también abundantes recursos para la agricultura, especialmente a través de las innovadoras chinampas, un sistema de islas flotantes de cultivo que permitió la autosuficiencia alimentaria. Desde el principio, los mexicas enfrentaron grandes dificultades, ya que inicialmente fueron subordinados a los tepanecas de Azcapotzalco, uno de los poderes dominantes en la región. Sin embargo, su habilidad militar y su determinación eventualmente cambiarían su suerte. La Triple Alianza y el ascenso de Tenochtitlan, 1428 a 1520, la gran transformación de los mexicas comenzó en 1428 cuando, bajo el mando de Itzcoatl, formaron una alianza estratégica con dos poderosos señoríos vecinos, Texcoco y Tlacopan. Esta alianza, conocida como la Triple Alianza, derrotó a los tepanecas y marcó el comienzo de la hegemonía mexica en el Valle de México. Tenochtitlan pasó de ser una ciudad tributaria a la capital de un imperio en expansión. Bajo los siguientes gobernantes, conocidos como tlatoanis, Tenochtitlan se consolidó como la ciudad más poderosa de la región. Moctezuma I, 1440 a 1469, y Ahuitzotl, 1486 a 1502, expandieron el territorio mexica mediante una serie de campañas militares que sometieron a numerosos pueblos. Los pueblos conquistados no solo proveían guerreros para futuras guerras, sino que también pagaban un tributo en productos como maíz, frijol, cacao, textiles, y metales preciosos, lo que enriqueció enormemente a la ciudad. En el centro de Tenochtitlan se erigía el imponente templo mayor, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. Este templo, reconstruido varias veces, simbolizaba el poder religioso y militar de los mexicas. Las ceremonias en el templo mayor incluían sacrificios humanos, actos que los mexicas consideraban esenciales para mantener el equilibrio cósmico y asegurar la continuidad del mundo. Creían que el sol debía alimentarse de la sangre humana para seguir su curso en el cielo. Vida en Tenochtitlan, organización social, económica y política. Tenochtitlan no solo era un centro militar, sino también un nodo económico y cultural vital. La ciudad estaba organizada de manera eficiente, dividida en calpullis, barrios que funcionaban como unidades sociales y políticas, cada uno con su propio liderazgo local. La administración de la ciudad estaba a cargo de un consejo de nobles y sacerdotes, pero el tlatoani, emperador, tenía la última palabra en asuntos de gobierno y guerra. La economía de Tenochtitlan estaba basada en una mezcla de agricultura, comercio y tributo. Los mercados, como el famoso mercado de Tlatelolco, recibían productos de todo el imperio, desde la costa del Golfo de México hasta los valles del sur. Comerciantes llamados pochtecas eran respetados por su capacidad para negociar y llevar productos exóticos y lujosos, como jade, plumas de quetzal y cacao, desde tierras lejanas. A nivel social, la sociedad mexica estaba estratificada. En la cúspide estaba la nobleza, que incluía al emperador, los sacerdotes y los guerreros de alto rango. Por debajo de ellos estaban los macehuales, plebeyos, que trabajaban la tierra, servían como soldados y pagaban tributo. Los esclavos, aunque no eran comunes, también formaban parte de la estructura social, pero podían ganar su libertad a través del servicio militar. La educación era un valor central en la cultura mexica, y tanto los hijos de nobles como de plebeyos asistían a escuelas. Los jóvenes nobles iban al Calmecac, donde se formaban como sacerdotes, guerreros y gobernantes, mientras que los plebeyos asistían al Telpochcalli, donde aprendían sobre la agricultura, las artes y las técnicas militares. La llegada de los españoles, 1519 a 1521, el destino de Tenochtitlan cambió drásticamente en 1519 con la llegada de los españoles.
Hernán Cortés, al mando de un grupo de conquistadores, desembarcó en las costas del Golfo de México y se dirigió hacia el interior, estableciendo alianzas con los enemigos de los mexicas, como los tlaxcaltecas. Al llegar a Tenochtitlan, los españoles fueron recibidos por Moctezuma y, quien les ofreció hospitalidad, probablemente creyendo que estos extranjeros podrían ser la encarnación de antiguos dioses. Sin embargo, la tensión aumentó rápidamente. En 1520, después de la muerte de Moctezuma en circunstancias confusas, los mexicas se rebelaron contra los españoles, lo que llevó a la Noche Triste, cuando Cortés y sus hombres huyeron de la ciudad sufriendo graves bajas. Determinados a tomar Tenochtitlan, Cortés volvió con refuerzos y aliados indígenas para sitiar la ciudad. El sitio de Tenochtitlan duró varios meses, y la resistencia mexica fue feroz. Sin embargo, la ciudad fue devastada no solo por el asedio, sino también por la viruela, una enfermedad traída por los españoles que mató a gran parte de la población mexica, incluidos muchos de sus líderes. El 13 de agosto de 1521, tras una brutal batalla final, Cuauhtémoc, el último tlatoani, fue capturado, y Tenochtitlan cayó. Este evento marcó el fin del Imperio Mexica y el comienzo del dominio español en Mesoamérica. La colonia y la Ciudad de México, 1521 a 1821, después de la caída de Tenochtitlan, los españoles comenzaron a construir sobre sus ruinas la Ciudad de México, que sería la capital del virreinato de la Nueva España. Cortés ordenó la demolición de muchos edificios mexicas, pero mantuvo la ubicación central de la ciudad debido a su posición estratégica y sus recursos naturales. La Plaza Mayor, o Zócalo, fue construida sobre el corazón de la antigua Tenochtitlan, y la nueva ciudad siguió un diseño colonial europeo con grandes plazas, palacios y catedrales. La Catedral Metropolitana, por ejemplo, se construyó en el mismo lugar donde una vez estuvo el Templo Mayor. Aunque los españoles destruyeron gran parte de la infraestructura mexica, utilizaron partes del sistema de canales y diques que los mexicas habían desarrollado para controlar las aguas del lago de Texcoco. A lo largo del periodo colonial, la Ciudad de México se convirtió en un importante centro de comercio y poder en el Imperio Español. El virrey de la Nueva España gobernaba desde aquí, y la ciudad albergaba grandes fortunas provenientes de la minería, la agricultura y el comercio. No obstante, la vida colonial estuvo marcada por una profunda desigualdad. Los indígenas, descendientes de los mexicas y otros pueblos originarios, fueron sometidos a un sistema de explotación que incluía el encomienda, el tributo y el trabajo forzado. La independencia y el México moderno, 1821 a 1910, con la independencia de México en 1821, la Ciudad de México se convirtió en la capital de la nueva nación. Durante el siglo VI, la ciudad fue testigo de múltiples conflictos, incluyendo la invasión estadounidense de 1846, 1848, que resultó en la pérdida de gran parte del territorio mexicano, y la intervención francesa de 1862, que llevó al efímero imperio de Maximiliano de Habsburgo. Durante el Porfiriato, 1876 a 1911, la Ciudad de México experimentó una profunda modernización. Bajo la dictadura de Porfirio Díaz, se construyeron importantes infraestructuras, como el Palacio de Bellas Artes y el Ángel de la Independencia, y se introdujeron avances tecnológicos, como el tranvía eléctrico y los ferrocarriles. La modernización también trajo consigo la expansión urbana, aunque a costa de una creciente desigualdad social. Siglo XX y XXI, Ciudad de México en la actualidad. La Revolución Mexicana, de 1910 a 1920, marcó un hito en la historia moderna de la Ciudad de México. Después de años de lucha, se instauró un nuevo orden político que buscaba poner fin a la desigualdad y el autoritarismo del porfiriato. Durante el siglo XX, la Ciudad de México creció de manera exponencial, transformándose en una de las metrópolis más grandes del mundo. La ciudad fue el epicentro de numerosos movimientos sociales, culturales y políticos, desde el muralismo mexicano, con figuras como Diego Rivera, hasta las luchas por los derechos laborales y la democratización. En 1985, la Ciudad de México fue sacudida por un devastador terremoto, que destruyó gran parte del centro y causó miles de muertos. Sin embargo, la respuesta ciudadana y los esfuerzos de reconstrucción mostraron la resiliencia de sus habitantes. En la actualidad, la Ciudad de México es una de las megalópolis más grandes y dinámicas del mundo, con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana.
La ciudad enfrenta desafíos como la contaminación, la congestión y la desigualdad, pero sigue siendo el corazón cultural, económico y político del país. Las excavaciones arqueológicas en el centro histórico han sacado a la luz importantes vestigios de Tenochtitlan, incluyendo el Templo Mayor, que hoy es un símbolo de la resistencia y el legado mexica. El águila devorando la serpiente sobre el nopal, el símbolo fundacional de Tenochtitlan, perdura en el escudo nacional de México, recordándonos las raíces profundas y el legado de la gran civilización que alguna vez fue. Hola chicos y chicas, estamos en mi intro. ¡Cállate, mamá, que te hace un video! Datos extra, Aztlán es el mítico lugar de origen de los mexicas, o aztecas, según sus relatos históricos y legendarios. Se cree que Aztlán era una isla localizada en una región al norte de Mesoamérica, aunque su ubicación exacta es incierta y ha sido objeto de muchas especulaciones. La palabra Aztlán proviene del náhuatl y significa lugar de las garzas, lo que sugiere que era un sitio rodeado de agua. Según la tradición, los mexicas partieron de Aztlán en un largo viaje que duró muchos años hasta llegar al Valle de México, donde finalmente fundaron Tenochtitlán en 1325. Este viaje estuvo guiado por su dios Huitzilopochtli, quien les indicó que debían buscar un águila posada en un nopal devorando una serpiente, señal divina de que habían llegado al lugar donde debían establecer su ciudad. Aunque Aztlán es un lugar mítico, su historia es fundamental en la narrativa de los mexicas sobre su identidad y legitimidad como pueblo elegido para gobernar en Tenochtitlán. Algunos investigadores han intentado localizar Aztlán en sitios como Nayarit o el suroeste de los Estados Unidos, pero hasta hoy su existencia permanece en el ámbito de la leyenda. Antes de la mítica Aztlán, según la cosmovisión mexica, existieron varios ciclos cósmicos conocidos como soles, que eran eras del mundo que terminaban en cataclismos, seguidos por la creación de un nuevo mundo. En total, los mexicas creían en 5 soles o eras anteriores a la actual. Cada uno de estos soles estuvo regido por diferentes dioses y representaba una forma de vida que terminó por alguna catástrofe. Aquí te doy un resumen de las eras anteriores. La mitología de los soles mexicas es fascinante, ya que refleja cómo veían el mundo y su destino dentro de un ciclo continuo de creación y destrucción. Según esta cosmovisión, el universo pasaba por diferentes fases o soles, cada uno con su propio cataclismo. El quinto sol es el actual, y en él los mexicas creían que su papel era crucial para mantener el equilibrio cósmico, en gran parte a través de los sacrificios humanos, que servían para alimentar al sol y evitar su colapso. La conexión de los mexicas con Aztlán en este quinto sol es un punto importante. Aztlán, como lugar mítico de origen, simbolizaba el comienzo del viaje que los mexicas emprendieron hasta llegar al Valle de México y fundar Tenochtitlán. Creían que todo estaba predestinado, y que su llegada a este punto culminaba en el cumplimiento de una misión divina ordenada por sus dioses, en especial por Huitzilopochtli. El ciclo de los soles no solo marcaba el pasado, sino también el destino de los mexicas. Temían que, si no cumplían con sus deberes hacia los dioses, el quinto sol también colapsaría, llevando al fin del mundo una vez más. Esta visión cíclica del tiempo y del universo influyó profundamente en su religión, política y en la vida diaria de su sociedad. El lago de Texcoco fue parte del sistema de lagos del Valle de México y estaba ubicado en el centro de esta región. Era famoso por ser salado y porque en una de sus islas se fundó Tenochtitlán en 1325, la capital de los mexicas. Los habitantes de la ciudad construyeron chinampas, que eran islas artificiales usadas para la agricultura, y desarrollaron un sistema de canales para moverse por el lago y gestionar los recursos. Este lago también servía como defensa natural para la ciudad, ya que sus aguas dificultaban el acceso de posibles invasores. Con el tiempo, el lago fue desecado por los españoles y más tarde por los gobiernos coloniales y republicanos para evitar inundaciones y expandir la Ciudad de México. Sobre su antiguo lecho